Reflexiones desde mi ventana. Este es nuestro quinto podcast de la conferencia titulada La Iglesia de Jesucristo. Hemos aprendido muchas cosas acerca de la iglesia. Nuestro texto central es Mateo capítulo 16, versos 13 al 21. Hoy miraremos por qué Jesús escogió esta región de Cesarea de Filipo. Sabemos que en los tiempos de Jesús, Israel estaba bajo el poder del Imperio Romano. Había sido conquistado por este imperio. Y todas estas jurisdicciones estaban bajo el poder de Herodes el Grande. Pero luego muere Herodes el Grande y todos estos territorios fueron repartidos entre los hijos. Y esta parte Cesarea, le llaman Cesarea de Filipo, porque el hijo de Herodes, Felipe, le pone ese nombre en honor al César. Cesarea es en honor al César, y de Filipo, por Herodes Felipe, uno de los hijos de Herodes el Grande. Pero ¿qué pasaba en esta región? Bueno, era una región muy próspera. Ya quedaba debajo del monte Hermón. El monte Hermón, recuerden que allí en el monte Hermón nace el río Jordán. Este monte era el más alto y se llenaba de nieve. Y cuando calentaba el sol, todo eso se convertía en agua y regaba toda esa tierra. Entonces era una región fructífera. Pero esta ciudad, además de eso, allí en esta ciudad había una enorme roca, allí en Cesarea de Filipo. Y había una cueva que le llamaban el Hades. Y es un lugar muy reconocido, pero al mismo tiempo era un lugar muy temible. Y allí construyen un templo pagano. Y allí precisamente, en ese lugar, allí donde Jesús tiene este diálogo con los discípulos. Y por eso el Señor menciona todas estas cosas acerca de la roca enorme, que Él edificaría su iglesia sobre la roca, refiriéndose al mismo. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia de Jesucristo. Entonces esto era muy entendible en la época, porque tenía gran significado. Entonces miramos que el poder de la iglesia. Y el Señor no entregó las llaves de la iglesia, sino las llaves del reino. Porque la iglesia entra al reino. Todos somos llamados a este reino, como le dijo Jesús a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino. Y después le dijo, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, todo lo que hemos tenido en cuenta verdadero con Jesucristo, hemos entrado al reino de los cielos. Ahora, ¿en qué tiempo sucedió esto? Bueno, en el último año de ministerio. Ya los discípulos habían sido capacitados, ya ellos habían entendido la palabra, habían visto el ejemplo de Jesús, habían conocido a Jesús. Por eso ellos no tuvieron este tiempo. Jesús no les hace esta pregunta antes, sino ya finalizando su ministerio aquí en la tierra. Todo esto es muy importante de saberlo y estudiarlo, porque todo esto tiene que ver con la iglesia. Somos privilegiados en gran manera por la autoridad que el Señor nos ha dado, el privilegio de ser su pueblo, el pueblo que un día Él vendrá a rescatar y llevar a su presencia, para que vivamos con Él por toda la eternidad. Continuamos mirando entonces cuál es el lugar de Cristo en la iglesia. Y para ello vamos a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Vamos a leer versículos 9 en adelante. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves,
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, entonces, él vio al Señor, y hay una descripción del Señor Jesucristo maravillosa en este pasaje. Entonces vemos que el Señor estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros estaban representando a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias sabemos que representan a todas las iglesias de todos los tiempos. Donde quiera que se plante una iglesia nueva, ya fue representada aquí. Y las situaciones que encontramos en estas iglesias, tanto las cualidades como los defectos y todas las problemáticas, se dan en todas las iglesias que plantamos. Pero, ¿cuál es el lugar de Cristo en la iglesia? Dice que Él estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Ese es el lugar de Cristo en la iglesia. Cristo es el centro de la iglesia. Entonces es algo que nosotros tenemos que prestarle bastante cuidado, porque no se trata, como lo hemos dicho en los podcasts anteriores, refiriéndonos al Señor y a la iglesia, no se trata de una familia. La iglesia se compone de familias. En la iglesia encontramos ministerios. En la iglesia encontramos personas muy sobresalientes ministerialmente hablando. Pero se trata de un cuerpo. Y Cristo debe ocupar el centro de la iglesia, no un ministerio. Un ministerio no debe ocupar el lugar de Cristo, ni una familia, ni la economía, ni ningún tema, sino Cristo. Ese es el lugar de Cristo en la iglesia. Por eso le fue mostrado a Juan en esta visión. Él vio los 7 candeleros de oro que representan las 7 iglesias, y esas iglesias representan a todas las iglesias del mundo entero. ¿Y dónde estaba el Señor? En medio de los 7 candeleros de oro. Esto es muy interesante, que nosotros tengamos ese cuidado, que a nivel personal Él sea el centro de nuestra vida. Por eso dice que debemos amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Y a nivel familiar, Él debe ocupar el centro de la familia. Y a nivel de iglesia, Él debe ser el centro de la iglesia. Ese es el lugar de Cristo en la iglesia. Y una vez empieza a hablar, a partir del capítulo 2, de las iglesias, la primera iglesia que menciona es la iglesia de Éfeso. Y encontramos una iglesia activa ministerialmente. No se le objeta nada a esta iglesia en el área ministerial.
No se le objetó nada en el área ministerial a esta iglesia. Todo estaba muy bien. Pero su comunión, o sea, el Señor no estaba siendo el centro de la iglesia, no era el centro de esta iglesia. Todo giraba en torno al ministerio. El ministerio había ocupado el lugar de Cristo en la iglesia. El lugar de Cristo había ocupado el ministerio. Por eso no se le objeta nada ministerialmente, sino en su intimidad. El Señor no era el centro de la iglesia. El ministerio estaba ocupando el lugar de Cristo. Y esto es de mucho cuidado. Esto es un altavoz. Porque muchas veces nos medimos ministerialmente. Y aquí vemos una iglesia al 100 ministerialmente. Todo estaba funcionando de maravilla. Una iglesia que tenía discernimiento. Una iglesia que tenía un buen plan de trabajo. Una iglesia que ministerialmente era muy activa. Era paciente, era imparcial, tenía discernimiento. Una iglesia que había sido procesada. Una iglesia firme espiritualmente. Pero Cristo no era el centro de la iglesia. Y así vamos mirando cada una de las iglesias. Y la última que relata, el último relato de la iglesia, que es la iglesia de Laodicea, el Señor ni siquiera estaba dentro de la iglesia, estaba fuera. Por eso dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto que se refiere a la intimidad que puede llegar a tener una persona, una familia o la iglesia con el Señor. El Señor estaba fuera, no estaba ocupando su lugar. La iglesia no le había dado su lugar. Entonces esto es serio y es de analizar. ¿Qué lugar está ocupando Cristo en el lugar donde nos congregamos? ¿Él es el centro? ¿O el centro es el pastor o la familia pastoral? ¿O una familia que sus aportes económicos son significativos para la iglesia? ¿O es un ministerio? ¿Qué está ocupando el centro de la iglesia o el lugar de Cristo? ¿Es Cristo o es alguna de estas cosas mencionadas o otras? Entonces, de mucho cuidado, que nosotros entendamos que la iglesia es de Cristo y el lugar de Cristo en la iglesia es el centro. Cristo debe ser el centro de la iglesia. Todo debe girar en torno a Él. Y a partir del capítulo 4, donde nos habla de la adoración celestial, encontramos que nos habla de un trono. Y alrededor del trono están los 24 ancianos. Siempre Cristo, siempre Dios ocupando el centro. Porque ese es el lugar de Él en la iglesia. El centro. Y en eso debemos ser muy cuidadosos. Porque si nosotros medimos esto ministerialmente, podemos cometer errores como lo estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Que Dios nos ayude a darle ese lugar al Señor en nuestras vidas, en nuestra familia y especialmente en la iglesia. Cristo debe ser el centro. Él debe ser lo más importante. Nuestras motivaciones muchas veces son otras. Nuestra motivación debe ser Cristo, porque Él es el dueño de la iglesia. Dios les continúe bendiciendo grandemente y sigan disfrutando de las bendiciones de Dios.